La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Muy bienvenidos. Le doy gracias a Dios por este privilegio que tenemos de estar hoy muy temprano, como todos los días. Para nosotros, las 10 de la mañana, siempre estamos transmitiendo desde cabina de radio, desde Phoenix, Arizona, para ustedes. Y creemos fielmente el valor y la importancia que tiene la perseverancia. Un saludo para mis hermanas y mis hermanos que ya están en sintonía en diferentes lugares. Les doy la cordial muy bienvenida. Muy bienvenidos, hermanos, que están siempre con la actitud correcta de tener algo que sumar a tu vida espiritual. Cuando uno incrementa, suma a nuestra vida espiritual, es que hay un deseo que conforme el corazón de Dios, porque Él desea que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como nuestras almas prosperan. Quiere decir que la prosperidad del alma viene a través del oír y el oír la palabra de Dios. El alma es renovada con la palabra de Dios, la voluntad es renovada, la inteligencia es renovada, los deseos son renovados, todo se va renovando en el alma. ¿Por qué? Porque necesitamos una mentalidad totalmente nueva y diferente. ¿Cómo es que está el hombre mutando de una vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir? La salvación es inmediata. Cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, dice: aquí estoy, Señor. A partir de hoy, hágase tu voluntad. Pues la voluntad de Dios es que nosotros renovemos el alma. Y ese trabajo no lo puede hacer ningún pastor por usted, no lo puede hacer el hermano por usted. Una vigilia no lo va a hacer, no. El Espíritu Santo, escúchalo bien, te va a ayudar si tú haces la parte que te corresponde. A mí el Espíritu Santo me ayuda si yo hago lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo quiero renovar el alma, demanda disciplina. Y esa disciplina nadie me la puede quitar porque es una disciplina impuesta por la palabra de Dios. Por ejemplo, el tener cuidado con mi vida que hoy tengo, cuidar la vida nueva en Cristo. Segundo, pertenecer a un redil, tener un pastor, tener una iglesia donde congregarme. Y tercero, saber qué es mi función dentro de la iglesia. ¿Cuál es el papel que yo juego dentro de la iglesia? Y eso es el formarme yo como un discípulo. Entonces, si yo soy un discípulo, soy un estudiante de la palabra de Dios, ¿para qué estudio? Para tener una actitud diferente en mi manera de pensar, en mi manera diferente de actuar, de hablar, de comportarme. ¿Por qué? Porque tengo que renovar el alma.
Y renovar el alma no es un curso intensivo de 3 días y 2 noches, no. Es un estilo de vida toda la vida, porque la palabra de Dios es infinita. Si usted lee un versículo bíblico ahorita y pasan tal vez un mes, 2 meses, y volviste a escudriñar el mismo versículo y viste algo que no habías visto. ¿Por qué? Porque la dimensión de la vida del espíritu, y pues no me puedo brincar ya el versículo clave de mi vida para el cuerpo de Cristo, que la persona que nació de nuevo es una nueva criatura, el hombre interior, y ese hombre interior tiene la responsabilidad de vivir la vida que Dios le dio, una nueva vida. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo y permanecemos en Cristo. Por eso necesitamos nosotros saber que nosotros que estamos en Cristo vivimos bajo autoridad, y esa autoridad es la autoridad de Jesús en nuestras vidas, y empieza mi vida a renovar el alma. Tanto cada vez que yo vengo a la iglesia y que recibo instrucción, enseñanza, porque a la iglesia se le debe de enseñar, al mundo se le debe de predicar. Es una gran diferencia. ¿A quién le llamamos nosotros el mundo? Aquellas personas que están muertos en delitos y pecados. Pero aquellos que están dentro del cuadro del reino de Dios, dentro del reino de Dios, que estamos en el reino de Dios, tenemos que aprender. Y ese aprendizaje pues se tiene que denotar en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio, inmediatamente se comienza a ver el cambio. ¿Por qué? Porque estás renovando tu voluntad, tu inteligencia, deseos y emociones. El alma de nosotros, que es con la que pensamos en lo natural y vemos todo, pensamos, analizamos, donde opera el switch entre el espíritu de nosotros y el cuerpo físico, en la conciencia. Fíjate que no es el alma, es la conciencia de nosotros, porque la conciencia nos da testimonio a nosotros cuando nosotros pensamos algo, y si eso que estoy pensando está de acuerdo a la palabra de Dios o no está de acuerdo con la palabra de Dios. La conciencia también me dicta a mí cuando yo procedo de una manera incorrecta. Cuando es muy común decir, no te deja la conciencia, ¿no? Cuando hicimos algo indebido. Pero la conciencia también, la función de la conciencia es saber escuchar la voz del Espíritu Santo, y de esa manera nosotros tenemos testimonio por el Espíritu de Dios a través de nuestra conciencia de un propósito específico para nuestras vidas, porque ahí no dice en la Biblia con quién te vas a casar, en la Biblia no dice qué carro vas a comprar, en la Biblia no dice detalles personales, es la disciplina de la iglesia en general. Pero la persona del Espíritu Santo sí te va a guiar, sí te va a instruir, sí te va a capacitar, sí está interesado en ayudarte y decirte de una manera que tú vas a entender cuando tú tienes una relación con la persona del Espíritu Santo y tú preguntas al Espíritu Santo. A mí me ha dicho cosas impresionantes que le he creído cuando viene un susurro a nuestro interior. Ahora, lo hermoso de esto, hermano que me estás escuchando, esto no es para ciertas personas, no, esto es para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Todos tenemos acceso a tener una relación y una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos porque creemos con el corazón.
voy a leer un versículo que está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto meditar, en esto pensar. Fíjate, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Y eso es algo que hoy en día tenemos que a veces darnos cuenta que estamos procediendo de una manera fuera de la voluntad de Dios, o sea, que no es verdadero. Y veámoslo en general, cuántas personas tienen ideologías, ¿cómo te podría decir? Ideologías muy raras. Porque siendo cristianos se han perdido de muchas bendiciones de Dios, porque tienen una manera, quieren de una manera que Dios trabaje en sus vidas, y Dios no va a cambiar la manera de hacer las cosas. La palabra de Dios dice que la fe es la manera de conducirnos. Por ejemplo, voy a usar este ejemplo porque es muy valioso. Una vez ministré a una persona y le ministré para que recibiese el bautismo con el Espíritu Santo. Y normalmente el bautismo con el Espíritu Santo queremos verlo nosotros de una manera mística, donde de repente una persona empezó a hablar en lenguas en medio de un servicio, y eso sucede, sí sucede, pero pues es algo que Dios así la bautizó. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero hay veces que vienen personas que no tienen activo el don del Espíritu, el hablar en lenguas, y yo los llevo a un versículo bíblico que se lo vamos a pedir ahí a Camilo, donde dice: en mi nombre pondrán las manos sobre enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Ahorita te voy a dar la cita bíblica porque es importante que escuches esto que estoy hablando. ¿Por qué? Estamos leyendo aquí, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, en eso tenemos que pensar. ¿Y qué es lo verdadero? Lo que Dios dice en la palabra, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. Eso está escrito en y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16, 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Señales son cosas que pertenecen al reino espiritual, ¿sí? Y estas señales seguirán a los que creen. En otra versión dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. Entonces, un día me tocó a mí ministrar a una persona este versículo, y
Y lo leímos, y cuando leyó esta persona, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Esta señal te van a acompañar, te van a seguir, pero es para los que creen. Si tú no crees que vas a sanar una persona, pues ni las manos vas a poner encima de él. ¿Sí? Por eso dice en esta versión, oh my God, bueno. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es en el Marcos 16:18. Pero en el 17 claramente viene y nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. No a los que un día confesaron a Cristo y creyeron. ¿Por qué? Porque ya tú eres miembro activo de la familia del reino de Dios. ¿Sí? Tú ya creíste en Jesús. Bueno, se supone que ahora tú eres un creyente en las cosas que Jesús estableció. Él se supone, ¿sí? Es para aquellos que aún todavía no han renovado el alma. Escucha bien, la importancia de renovar el alma con una actitud correcta. Porque yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Pero aquí yo puedo hacer prosperar mi alma. ¿Cómo? Enriqueciéndola con el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo quiero hacer, pero no son correctas. O en otras palabras, no es verdadero. No es una cosa verdadera. Por eso, hermano, hermana que me está escuchando, quiero decirte algo. La importancia que es importante para ti y para mí es que estas señales siguen a los que creen. Entonces, cuando yo le dije a este hermano, voy a poner mis manos sobre ustedes, y cuando ponga mis manos, usted, si cree, hable en lenguas. Porque no hay un curso para hablar en lenguas. Usted no va a ir y va a decir, esto tiene que hacer y estas cosas tiene que hacer para poder hablar en lenguas. No. Pero sin embargo, idiomas sí los puedes hacer. ¿Por qué? Porque te dan las instrucciones de cualquier idioma para que usted lo pueda tanto saber comunicar como saber escribirlo y saber los significados de las palabras en los idiomas. Y estas lenguas es de Dios, que viene de parte de Dios, que todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Y en Gálatas voy a compartirte algo muy tremendo, muy fuerte. Aleluya. Dice el capítulo 3, inclusive el título que tiene, que le ponen en la versión Reina Valera, dice, el Espíritu se recibe por fe. Fíjate nomás. Así dice el título. Aquí le atinaron estos monjes. El Espíritu se recibe por fe. Y dice la Escritura en el libro de Gálatas, le dice el apóstol, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros
ante cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vea la importancia de oír con fe. Y la fe solamente viene a ti y a mí por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír con fe, ojo, es el regalo más hermoso que puede haber. ¿Por qué? Porque si así dice, eso es. Si está escrito, es como lo que estamos leyendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Es verdadero oír con fe? Sí, es verdadero oír con fe. Entonces, ¿por qué me quiebro la cabeza? No hay necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo renueve mi alma, ¿sí? Prospere mi alma, no sé cómo tú le quieras decir, ¿sí? Y voy a compartirte aquí en Juan, aleluya, en tercera de Juan, el apóstol Juan, amados, dice en el versículo 2, porque es más que un capítulo. Yo deseo que tú seas prosperado, fíjate nomás, en todas las cosas, en todas, sí, esa también, todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma tuya y la mía tiene los mismos departamentos: voluntad, inteligencia, deseos, emociones. Ahí está el alma. Si yo prospero el alma, mi mente carnal va a prosperar, o mi manera de pensar va a prosperar. Voy a pensar diferente. Y si yo pienso diferente, voy a hablar diferente. Y si yo hablo diferente, voy a actuar diferente. Y si yo actúo diferente, voy a vivir mejor. ¿Por qué voy a vivir mejor? Porque ahora estoy apegado, escúchame bien, a lo verdadero. ¿Por qué? Porque mi alma fue prosperada con la verdad. Y cuando tú tienes intimidad con la verdad, como dice la palabra de Dios, cuando tú intimidas, cuando tú tienes esa relación, en uno de los programas Fe Sin Barreras estuve hablando de esa intimidad tan hermosa que es cuando tú le crees a Dios. ¿Sí? Imagínate a José cuando el ángel se le aparece en sueños y le dice: hey, tu mujer va a tener un bebé. Qué hombre tan recto de poder creer en las cosas divinas. Y le dijo que cuidara de ella, que era un santo el bebé que venía en su vientre. Y vemos el comportamiento de José. En sueños le habló. Ahora nos está hablando a través de la Biblia a nosotros, tan clarito. Y no nos prestamos. No dejamos que el Espíritu Santo... Es más, cuando tú no oyes con fe la palabra de Dios, yo sé que constrictamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo he conocido casos de personas que han oído un mensaje precioso, maravilloso, para que vivan una vida sobrenatural, para que Dios se encargue de ellos en todas las áreas, y no dan su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque no oyeron con fe. Hay un versículo que lo vamos a buscar, mi hermano Camilo. Le voy a pedir de favor que me lo busque ahí. Que cuando es en la parábola del sembrador.
Cuando uno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, viene el diablo y la arrebata lo que fue sembrado. ¿Por qué te estoy enseñando este principio? Porque es importante que tú mismo te des a la tarea. Si tú quieres vivir una vida poderosa aquí en la tierra, mira, lee en tu casa las veces que sean necesarias hasta que, como decimos nosotros allá en mi rancho, allá en el estado de Sonora, México, hasta que te caiga el 20, hasta que se te revele. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí en Mateo 13 está la parábola del sembrador. Y vamos a ir a ella, ¿por qué? Porque pues es parte de lo que estoy hablando, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le van a mentir. Ahí en Mateo 13. Mateo es el primer libro del Nuevo Pacto. Mateo 13. Y estamos leyendo. Aquí me tengo que quedar. En Mateo 13. Vamos a Mateo 13, querida hermana y querido hermano que me está escuchando. Dice la escritura, Mateo 13. He aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. En el versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuando el corazón está dispuesto, cuando el corazón tiene la actitud correcta, cuando la persona dice, si yo tengo que meditar en lo bueno, y dice Dios, me está hablando Dios a través de la palabra de Dios, automáticamente tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, los discípulos no entendieron la parábola. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió. Jesús les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de Dios. Y yo hablo del reino de Dios todo el tiempo. Los misterios del reino de Dios son para los que tienen la actitud correcta en el corazón. Yo he tenido personas muy de cercas relacionado a lo que hago como pastor y como colaborador de la radio, y me doy cuenta que hay personas que no están de acuerdo con el evangelio del reino y no quieren cambiar. Siguen mamachados en sus ideologías, en sus costumbres, en sus teologías. Y aquí veo a Jesús muy quitado de la pena, diciéndoles a los discípulos: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y vendrán más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Santo, estas palabras salieron de la boca de Jesús, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: oído oiréis y no entenderéis, y viendo veráis y no percibiráis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadumbre, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros hijos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjate qué tremendo. Lo desearon estos los profetas. Y esto me dice a mí dice en el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Yo creo que estamos hablando de la importancia de renovar el alma. Acuérdate que si separamos al hombre natural y al hombre espiritual, son dos personas, somos duales. Aquí adentro de mí existe, ¿sí?, el Eduardo espiritual y el Eduardo físico. Yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, en el Espíritu. O el Espíritu Santo está en mí y yo estoy en él. Somos dos personas. En este caso estoy hablando de mí. Pero dentro del hombre espiritual, ahí está también el Espíritu Santo. Está Jesús, está el Padre, o sea, es una persona. Y cada uno de ellos es una persona completa. Así como físicamente estoy completo espiritualmente. Y aquí dice, ¿sí?, arrebata lo que fue sembrado en el corazón. O sea, arrebata lo que creyó el hombre espiritual. El hombre espiritual cree, pero el hombre carnal se mete y le dice: ¿cómo vas a creer en eso? O de repente llegan muy contento a platicar con ciertas personas y ¿a poco crees en el don de lenguas? Estás loco, eso ya no existe, eso ya pasó, y empiezan bla 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 bla. Viene el malo y prácatele, se le arrebata, ¿no? Entonces, volviendo al tema que estoy hablando de prosperar el alma, Dios quiere que prosperes el alma de tu hombre físico, porque antes de ser salvo, por eso todos los que somos salvos, ningún bebé puede ser salvo, porque el niño todavía no habla, no piensa, no razona, es un niño. Entonces, cuando ya llegamos a una edad y oímos el Evangelio del Reino, a esa edad, 12, 14 años, 13 años, ya tú sabes de qué color es el verde, ya tú sabes para dónde está la izquierda y la derecha, o sea, lo más indispensable de la vida ya lo sabes. Ya tú puedes tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, comportarte. El niño se comporta de una manera tan normal como
como lo que es, y van en el auto y el niño tiene ganas de ir al baño, le dice: papá, quiero ir al baño, y el papá busca un lugar apropiado para llevar a su niño. ¿Por qué? Porque son cosas del niño que necesita el niño, pero el niño se comunica. Pero ¿qué pasa si el niño en el auto se hace y le dice al padre: oye, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no me avisaste? No, porque creí que me ibas a pegar, creí que me ibas a regañar. Algo anda mal ahí. ¿En quién? En ambos, tanto en el papá como con el hijo, porque el hijo está viviendo temerosamente. Entonces nosotros, cuando estamos en el reino, tenemos que saber que tenemos un papá amoroso que nos ama. Él nos comprende, Él sabe, pero también sabe cuando nosotros nos pasamos de la raya y queremos darle lecciones de moral a Él. Principalmente aquellos que dicen: no pasa nada. Son mentiras eso, que si tú abandonas la iglesia te va a pasar. ¿Cómo no? Dios te pone en un lugar con un propósito para que crezcas, madures y te formes y seas prosperado. Y a muchos, yo soy testigo que a muchos Dios les ha mostrado eso, para que se den cuenta que fue Dios por obedecer y creyeron que fueron ellos. Abandonan la voluntad de Dios y al rato andan llorando: y no tengo ni para comer. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no es juego, es algo muy serio. Es serio, más serio de lo que puede hacer en las cosas de la vida. Si algo serio hay, es caminar en la verdad, permanecer en la verdad. Y regreso al versículo que empecé, ¿sí? En Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces yo tengo el control, el dominio para pensar. ¿Por qué? Porque yo pienso. Cuando yo voy conduciendo el auto no me dice para dónde yo vaya. Yo le digo al carro, yo lo conduzco el carro. Lo mismo aquí, yo conduzco mis pensamientos. Si un pensamiento no es de buen nombre, yo tengo el poder para agarrar ese pensamiento y hablarle y decirle: no tienes por qué estar en mí. En el nombre de Jesús lo llevo cautivo a la cruz del Calvario. Ahora, hay veces que vienen pensamientos muy feos a nosotros. Y esos pensamientos vienen por influencia de entidades espirituales. Nos quieren bombardear para pensar, que pensemos incorrectamente, que tengamos pensamientos erróneos. Y muchos cristianos está llorando y sufriendo porque no saben qué hacer. Pero si aprendes, vas a saber qué hacer. Y es por eso que yo te invito, si usted vive en la metrópoli, en las ciudades pegadas aquí a Phoenix, Arizona, te invito. Ejército de Amor te abre las puertas y tu vida va a cambiar radicalmente. Radical. Te garantizo que Dios no miente. Y como no usamos más que pura Biblia, yo y mi esposa, y todos los que son miembros de la iglesia Ejército de Amor, nosotros pura Biblia. Yo llego a la iglesia y si no llevo 10, 15 versículos, no llevo ninguno. Como ahorita. Hemos basado el renovar el alma, el pensar bien. ¿Sí? Pero ¿cómo se hace? Dijimos en Gálatas. ¿Sí? Gálatas nos dijo, ¿sí? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe.
Repítalo ahí en su casa, oír con fe. O pon un papel y pégalo en cualquier parte. Pégalo. Oír con fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto es palabra de Dios. Entonces ahora vas a oír con fe. Quiere decir, ahora vas a retenerlo en el corazón y cuando venga el malo a querértelo quitar, vas a decir, no. Yo oigo con fe. Pero estaba hablándote de la persona que ministré y que habló en lenguas. Al tiempo, le digo, ¿estás orando en el Espíritu? No, pues es que estoy esperando que se manifieste el Espíritu Santo, me dice. Le digo, hey, y le enseñé estos versículos. La vez que yo te leí el versículo que pondrán las manos sobre los enfermos y hablarán nuevas lenguas, le dije, no oíste con fe. Porque el que oye con fe, habla en lenguas. Cuando tú oyes la palabra con fe, no estoy hablando hablarla, oírla. Y si usted va a la parábola del sembrador, fíjate lo que dice. Porque el corazón de este pueblo, dice el versículo 15, se ha engrosado. El hombre interior se ha endurecido, dice. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Con el corazón entiendas. ¿Cómo se entiende, hermano, con el corazón? Lo que dice Dios, eso es, así se entiende. Ya entendí. ¿Quién lo dijo? Pues Dios. Es un rey. Y el rey no negocia conversaciones de él. Si él dice esto. Así es sencillo. Y se conviertan. Y con el corazón entiendan. Y se conviertan. Y yo los sane. Wow, esto es un manjar. Y yo los sane, dice la palabra. Qué hermoso. Voy a invitarte a que escuches esta información. Y ahorita vamos a regresar. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras.
Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados, Continuamos con el programa Fe Sin Barreras y estamos muy contentos para aquellos hermanos y hermanas que nos han seguido durante la programación de este día. Queremos dejarte saber algo, solamente el deseo y el propósito es siempre el mismo: que prosperes en tu vida espiritual, que vivas realmente la perfecta voluntad de Dios, la libertad con que Cristo nos hizo libres. He notado y he escuchado el abandonar el comportamiento del reino de Dios y vivir doctrinas cristianas no hace que la persona viva libre, porque hay muchas cosas que no pertenecen al reino de Dios. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos alternativa, no teníamos otra oportunidad. Solamente la oportunidad que tuvimos fue escuchar el Evangelio del Reino y recibir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él es el Salvador, es el que nos sanó. ¿Sí? Era una enfermedad eterna, la muerte espiritual. Y Él nos rescata de una vana manera de vivir. Y dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, a la verdad de la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos una denominación específica, sino que somos hijos de Dios, miembros de un reino inconmovible, un reino indestructible. Y eso hace que tú y yo tengamos ahora la oportunidad de oír, ¿sí? Oír con el corazón, que es creer con el corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce. Tú quieres ver frutos y quieres que haya una ¿cómo te puedo decir? Fertilidad divina, ¿no? El que siembra, por ejemplo, el que siembra la palabra, el que recibe es como la semilla de la palabra del reino, ¿no? Y esa semilla produce cosas del reino. Si tú quieres ver las cosas divinas del reino como estilo de vida,
recibe la palabra en tu espíritu, en el hombre interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está enseñando el Señor cómo opera esto, cómo funciona esto. Y ahí dice que tenemos el ejemplo de la semilla de mostaza. Dice la Escritura: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Sembró en su campo. ¿Dónde vas a sembrar tú? En tu corazón, la palabra de Dios. Vas a dejar que se siembre la palabra de Dios. Y la semilla de mostaza representa un grano muy pequeñito. Y luego dice, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y vemos como en otra parábola dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue laudado. O sea, la palabra de Dios, nomás déjala, créela con el corazón. Y nunca te olvides que toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios es motivo de que sepas que hay que meditar en ella. Y la Escritura nos dice en Josué 1:8, medita de día y de noche. Josué 1:8 nos enseña a nosotros: medita de día y de noche en ella. Y vemos en todas las Escrituras. Voy a compartirte aquí aleluya, los beneficios en la palabra de Dios. Aleluya. En Proverbios capítulo 2 dice: hijo mío, si recibieses mis palabras, 1, y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia, y la prudencia dieras tu voz, así como la plata la buscaras, y escudriñaras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es impresionante la fuente de riqueza que hay en la palabra de Dios. Pero este día estuve hablando cómo empieza todo, renovando el alma. Tienes la responsabilidad de renovar tu alma. Porque si tú no renuevas el alma, si tú no cambias la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones con la palabra de Dios, tú vas a seguir con la voluntad que tú naciste, y de tu familia, y de tu entorno, y de tus costumbres, de tu cultura, de tus religiones que tuviste antes. Por eso es importantísimo cambiar. Voluntad, inteligencia y deseos y emociones. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio. Somos nuevas criaturas. Pero una vez que tú tienes renovada el alma, sucede un fenómeno. Como ahora estás de acuerdo, la palabra
se transportó a tu alma, ya está en ti, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando tú necesitas información de la palabra, te puede recordar lo que tú tienes guardado en tu alma. Y de repente, dices, de repente supe qué hacer. Pues claro, porque estás operando en la sabiduría del reino de Dios. Pero es muy importante que siempre te acuerdes que es un estilo de vida estar renovando el alma. Todos los días. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a este hombre chaparrito que fue a verlo de noche, Nicodemo, no solo de pan vive el hombre? No, eso se lo dijo al diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento de nosotros, al hombre espiritual, es la palabra. ¿A cuántos no nos gustan los tibones, las carnes, cortes finos? A todos nos gustan las cosas buenas. Pero eso es para el hombre físico. Pero veamos ahora, veamos ahora en lo espiritual. ¿Qué tanto te gusta la palabra? ¿Qué tanto te apasiona el tener la palabra y leerla? Si eso no hay en ti, te invito a que ores. Te invito a que ores, porque no es normal. Mi mamá fue enfermera. Y cuando el niño ya empieza a crecer y quiere manipular a las mamás, a los papás, por lo menos en mi caso, cuando yo era un niño, y le decía a mamá, no quiero ir a la escuela, me siento mal. Y mi mamá no decía nada, de veras, sí, ok. ¿Y quieres desayunar? Sí. Mi mamá sabía que el enfermo no come. Ella se daba cuenta que yo no andaba enfermo, eran mentiras. Estaba mintiéndole. Me dice, vi, báñate. Me decía ella. Para que desayunes. Ella ya me estaba preparando para que yo me fuera a la escuela. Pero yo ni cuenta, yo por desayunar y que ya mi mamá no me dijo nada, pues me bañaba y desayunaba bien. Ya bien desayunadito. Póngase el uniforme y vámonos a la escuela. Una mujer sabia. El que está con problemas de no leer la palabra de Dios, de no meditar la palabra de Dios, sí está enfermo espiritualmente, está enfermo. Hay una opresión espiritual que no lo deja. ¿Cuál es la solución? La solución es orar y entrar en la presencia de Dios con dignidad y decirle, papá, aquí estoy. Si hay algo que yo no te he confesado, perdóname. Si hay algo oculto dentro de mi corazón, no lo quiero. Yo vengo ante ti a renunciar, a pedirte perdón por cualquier cosa, aún de las cosas que yo no me he dado cuenta. Pero te vengo a pedir porque está escrito en la palabra. Y todo lo que pidas orando, creyendo que lo vas a recibir, lo vas a tener. ¿Y qué estás pidiendo? Hambre por leer la palabra. Señor, dame hambre de tu palabra. Dame hambre. Sana esto que traigo. Quiero ser libre para leer la palabra. No interesa qué tipo de demonio haya participado para quitarte el hambre. Te aseguro que nunca vamos a poder ni comparar a un diablo, un demonio, un ángel caído con Dios. Jamás. No hay comparación. ¿Por qué? Porque no existe comparación. Nosotros somos linaje de un reino inconmovible, indestructible. Tenemos acceso a estar en la presencia de Dios cuantas veces quieras entrar a su presencia,
cuando el velo se rasgó para siempre. No permitas que te quiten el hambre por la palabra. Y no importa lo que ha pasado, retoma tu vida espiritual y comienza a leer la palabra, pero con ganas. Léela con ganas, despacito, saboréala. Hay mucho que leer. Si usted no sabe qué leer, lea los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque ahí va a conocer usted que es un reino. Que usted no está dentro de una religión, usted está en un reino. Usted va a vivir dentro de un reino. Que usted ahora está bajo de un rey, bajo un gobierno de un rey. Y vas a caminar de una manera diferente tu vida. Hermanos, yo deseo que seamos prosperados todos y que tengamos salud, pero es responsabilidad de nosotros prosperar en el alma. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide. Gracias al equipo de Radio Vital y a todos los que estuvieron presentes hoy y los diferentes países. Les decimos, les amamos. Bendiciones, bendiciones. Hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.